que habéis venido aquí. No quiero que percibáis este ambiente como un lugar frío en el que no encajas. Esto no se trata de ser personas que hablan bien, ni tampoco se trata de ser personas que presentan grandes habilidades sociales. Quiero decirte que aquí eres bienvenido y que te acogemos de verdad con muchísimo cariño. Puede que seas una persona que ni tan siquiera crees en Dios y hoy posiblemente has venido, pues eso, por cumplir con algún amigo. Pero hoy quiero dirigirme a ti. Sí, a ti que no eres cristiano, a ti que eres nuevo en la fe, a ti que todo esto te parece un cuento antiguo que las personas se han inventado para aferrarse a algo que les ayude a tirar hacia adelante. Hoy vamos a hablar acerca de un tema súper especial, pero antes me gustaría contaros un notición que nos pasó ayer como iglesia. Mirad, ayer la verdad es que vivimos un sueño cumplido. Fue fantástico, porque ayer logramos agrupar aproximadamente a unas 30 personas que no creían en Dios o que, bueno, creían pero no lo tenían claro. Entre ellos universitarios, jóvenes, personas no tan jóvenes. Y fue bastante interesante por el hecho de que pudimos hacer un evento que estaba lejos de lo que estamos acostumbrados como evangélicos. Fue muy bonito porque no solo se pudo compartir una charla acerca de la razón de creer, sino también estas personas pudieron hacer preguntas y claro, yo tuve que comerme el marrón al tratar de responderlas. Pero fue muy bueno, la verdad, y fue increíble poder hablar con ellos después. ¿Y qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que ahora nos embarcamos en unas fechas en las que pareciera ser que las personas se vuelven más espirituales. Ahora es como que por las calles, sea de una forma real o de una forma hipócrita, es como que hay un aura espiritual y religiosa al ser Semana Santa. Y precisamente hoy vamos a abrir la Semana Santa con un tema que yo creo que es culminante. Vamos a hablar acerca de la resurrección. Pero no vamos a hablar de la resurrección sencillamente desde la perspectiva de un creyente. Vamos a hablar de la resurrección desde la perspectiva de un incrédulo. Estas son unas fechas idóneas para que compartas tu fe con una persona que no cree en Dios. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aprender a explicar el mayor evento de la historia de la humanidad para una persona que no es creyente. ¿Está bien? Y para ello, vamos a leer en Lucas capítulo 24 de los versos 1 al 16. El domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado, entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí perplejas, muy sorprendidas por lo que estaba pasando, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Un obstáculo que nosotros debemos franquear a la hora de explicar la resurrección a una persona que no cree en Dios es el asunto de lo sobrenatural. Muchísimas personas podrían estar de acuerdo con los creyentes en que la Biblia es un gran libro que conserva una enorme crítica textual. Es un libro confiable. Sin embargo, otro cantar muy diferente es que las personas lleguen a creerse los sucesos milagrosos que aparecen en este libro. ¿Qué hay de la famosa resurrección de Lázaro, de la división del Mar Rojo, de la resurrección de los muertos
o de otros tantos sucesos sobrenaturales que encontramos en cada una de sus páginas. Las personas es como que les cuesta creerse eso y sencillamente tienen un pensamiento subjetivo y dicen que si eso es válido para alimentar tu fe, que entonces es suficiente. Las personas dicen esto. Vamos a ver. ¿Me estás diciendo que verdaderamente existen los milagros? ¿Sabes cuál es el problema de esta sociedad con este asunto? Pues que la ciencia considera que el universo es un sistema cerrado de causa y efecto, ¿vale? Por tanto, la idea de un Dios que puede intervenir en el universo para alterar sus leyes naturales sería una contradicción. Así como dijo un ateo muy antiguo llamado David Hume, los milagros son transgresiones de las leyes naturales. Ahora, para seguir continuando, deberíamos preguntarnos antes, ¿qué son las leyes naturales? Bueno, pues las leyes naturales podríamos definirlas como el nombre que se le da al orden que gobierna el universo y ayudan a predecir lo que ocurrirá en el futuro con una precisión exacta. Para aquellos que no hayáis entendido la definición, voy a ilustrarlo de la siguiente forma. Ahora, por ejemplo, en este cambio de estación al venir la primavera, todos los que estamos aquí hemos guardado la ropa de abrigo en el trastero o en ese cuarto de la ropa, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado esa ropa que es un poco más ligera y fresquita porque sabemos que vendrá el calor. ¿Cuál es el motivo por el que todos los días pones la alarma de tu móvil para despertarte al día siguiente? Porque tienes la plena convicción y seguridad de que al día siguiente el sol se pondrá de nuevo. ¿Cuál es el motivo por el que no decidirías, ni harto de vino, lanzarte de un octavo piso? Porque sabes que la ley de la gravedad no dejará de funcionar ni un solo momento. ¿Entendéis? ¿Y por qué razón nosotros sabemos todas estas cosas? Porque precisamente las leyes naturales es eso, la causa y el efecto. Esto quiere decir, si hago esto, pasa esto otro. Ese es el motivo por el que si ahora, entre todos nosotros que estamos en esta sala, si ahora habría una persona escéptica de los milagros, alguien que no crea en el poder sobrenatural de Dios, imagínate que ahora me veis levitando en el aire. Muy posiblemente ese escéptico se pregunte esto, oye, ¿dónde están los hilos que te están sosteniendo en el techo? Pero ¿sabes por qué motivo? Porque no es para nada razonable que las leyes de la gravedad dejen de funcionar ni un solo segundo. Por eso es que esa persona cuestiona ese evento sobrenatural que está viendo con sus ojos. ¿Entiendes? Entonces, según David Hume, él dice que no es normal que las leyes naturales dejen de funcionar. Ahora, ¿por qué razón no es normal? Porque son las constantes del universo. El universo siempre va a ser de la misma forma en cuanto a sus leyes. No van a variar, porque las leyes naturales son constantes y no varían. Y en el supuesto caso de que llegarían a variar, entonces habría que reinterpretarlas porque de otro modo no serían constantes. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, imagínate que introduzco 10 euros en el cajón de mi mesilla. Al día siguiente introduzco otros 10 euros. Te hago una pregunta. Según las leyes de las matemáticas, ¿qué cantidad de dinero me ayudarán a predecir la próxima vez que abra ese cajón? 20 euros. Ahora bien, imagínate que abro ese cajón y no encuentro 20 euros, sino 10. Te hago una pregunta. ¿Se han transgredido las leyes de las matemáticas? No, se han transgredido las leyes del país. Y eso significa que ha entrado un ladrón y se ha llevado la pasta. Ahora, por el simple hecho de que existan las leyes de las matemáticas, ¿eso significa que no podemos confiar en la aparición o en la existencia de un ladrón que pueda intervenir en ellas? En absoluto, ¿entendéis?
Y lo mismo es cuando hablamos de un sistema cerrado de causa y efecto en el que es imposible que un Dios pueda intervenir. Ese es el motivo por el que los cristianos, nosotros no creemos que el universo sea un sistema cerrado de causa y efecto, sino un sistema abierto a la actividad causal del poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque si Dios creó el universo junto a todas sus leyes naturales, significa que Dios ya existía antes de la aparición y la existencia de dichas leyes. ¿Pero por qué razón? Porque si Dios está fuera de ellas, esto significa que puede intervenir en nuestro universo cuando le dé la gana. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, ahora vamos a hacernos otra pregunta que no es menos importante para seguir avanzando en la resolución de este tema tan profundo. ¿Jesucristo realmente resucitó de entre los muertos? Está bien. ¿Cómo podemos nosotros comprobar que ese hecho fue real? Quizá con una especie de máquina que nos transporte al pasado en los tiempos de Jesús, precisamente cuando estaban introduciendo su cadáver en la tumba. ¿A que no? Entonces, mira esto. La resurrección es un suceso pasado único. Entonces, debemos preguntarnos cómo la ciencia aborda esta serie de sucesos. Pues la ciencia tiene dos maneras o metodologías. La primera es la inducción, o bien el método científico, y la segunda, la abducción, o bien el método histórico. Si nosotros hablamos del método científico para comprobar si realmente ocurrieron cosas en el pasado, esto se hace usando experimentos que se podrían repetir cualquiera que disponga del equipo adecuado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferentes sucesos que son irrepetibles y por lo tanto no se pueden repetir en el presente. Por ejemplo, un ejemplo que he puesto esta mañana. Tú me dices que el jabón flota sobre el agua, ¿vale? Está bien. Eso es algo que puedo repetir con gran facilidad. Sencillamente tengo que calentar el agua a una temperatura exacta, lanzar la pastilla de jabón y eureka, el jabón flota sobre el agua. Hemos podido repetir ese evento y demostrar que es cierto. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con eventos irrepetibles como puede serlo la extinción de los dinosaurios o el origen de la vida o en este caso, de lo que estamos hablando, la resurrección de entre los muertos? O sea, no podemos repetir ese suceso para comprobar si ocurrió en realidad. Entonces, lo que ahora vamos a hacer a lo largo de estos 15 minutos de predicación va a ser lo que hacemos con los eventos únicos es usar el tipo de proceso forense que conocemos gracias a las películas de detectives. No podemos, por ejemplo, comprobar si un asesinato fue cierto y mucho menos descubrir quién lo cometió. Entonces ahora vamos a la abducción o el método histórico, que es igualmente válido que el método científico para corroborar si un suceso pasado ocurrió o no ocurrió. Y esto consiste en buscar la explicación que mejor encaje con los datos. Y en este caso tenemos dos maneras. Número uno, los testimonios y número dos, las pruebas materiales, como es en un caso de homicidio. Una pistola, un charco de sangre, las huellas dactilares. ¿Cómo yo, por ejemplo, puedo saber que tú el fin de semana pasado cenaste en el Burger King con tus hijos? Pues muy posiblemente, si en ese momento las cámaras no registraron tu visita al Burger King, pues muy posible guardes un ticket o un comprobante o un recibo de la tarjeta de crédito con la que pagaste que demuestra que efectivamente estuviste cenando en Burger King. Pues esto es muy parecido, ¿vale? Y tenemos tres eventos que hablan de la resurrección de una forma magistral y que tú y yo podemos aplicar para hablar con una persona que no cree en la resurrección. ¿Vale? Y la primera evidencia es la muerte de Jesús. Una pregunta, iglesia. ¿Jesús murió en una cruz? ¿Sí o no?
Jesús murió en una cruz. Esta es una afirmación terriblemente cristiana. Pero aunque para nosotros pueda parecer normal, hay muchísimas personas, y han habido a lo largo de la historia, que esto lo han puesto en tela de juicio, que esto han dudado de que realmente podría haber ocurrido. Por ejemplo, una falsa hipótesis de la muerte de Jesús es que Jesús no murió en la cruz y eso haría imposible la resurrección. Perfectamente Jesús podría haber muerto de una forma natural siendo anciano, como usted y yo moriremos cuando nos toque. ¿Entiendes? Pero la resurrección en ese mismo momento solo es posible si Jesús habría sido asesinado y ejecutado en una cruz romana. Por ejemplo, si nosotros vamos al Corán, el Corán enseña que Jesús no murió. Si nosotros vemos lo que dicen los musulmanes Ahmadiyya, nosotros podemos comprobar que nos dicen que Jesús huyó a la India. Karl Barth, por ejemplo, dice que Jesús se desmayó por el agotamiento. Y luego hay otras personas que dicen que Jesús huyó a Egipto, donde se enamoró de la sacerdotisa Isis. ¿Te suenan cosas de este tipo que parece que tienen más que ver con la conspiración que con datos reales y contrastados? Bueno, pues aquí debemos hacer la primera afirmación. La Biblia no es la única que afirma su muerte, o tal vez sí. ¿La muerte de Jesús solo aparece contemplada en las Escrituras? ¿O esto también aprueba el examen histórico? Dime. Porque si esto solo aparece en las Escrituras, posiblemente haya sido escrito como una especie de montaje para que nosotros podamos creer en ello. Y sería imparcial. Y para nosotros sería fácil decir que Dios pudo hacer cualquier cosa. Pero, ¿y si realmente aprueba el examen histórico? ¿Eso no le da un doble crédito, un plus al tema de la muerte de Jesús? Pues mira, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, el historiador que vivió en el año 37 después de Cristo, esto significa que este historiador vivió muy cerca de los acontecimientos, ¿vale? Y debo decir, ¿vale? De antemano, que en principio estos historiadores en ningún momento están afirmando que Jesús resucitó de entre los muertos, ni todas las hazañas milagrosas que podemos ver en las escrituras. Pero ellos sí afirman que había un grupo de personas que evidentemente creían todo eso. O sea, Jesús fue un revuelo para la época. Todo el mundo estaba en shock porque había un hombre muy especial que hacía proezas milagrosas y que sus seguidores iban divulgando a los cuatro vientos que ya no estaba en el sepulcro y que había resucitado de los muertos. Esto lo dicen los historiadores muy cercano a los hechos. Pues el historiador Flavio Josefo, del 37 después de Cristo, dice que Pilato lo condenó a morir. Y aquí estamos viendo dos cosas. La primera es que está reconociendo históricamente que había un gobernador llamado Pilatos, que no es una invención, y en segundo lugar está diciendo que este gobernador lo condenó a la muerte. Entonces aquí está afirmando dos verdades históricas en las que nosotros podemos estar seguros de que verdaderamente Jesús fue muerto en una cruz. En segundo lugar, el Talmud babilónico dice lo siguiente: en víspera de Pascua colgaron a Yeshua de Nazaret. Y por otro lado, tenemos a los historiadores Tácito y Luciano que dicen que fue crucificado. ¿Vale? Y hay incluso otras fuentes más, pero yo solo estoy mencionando estas. Ahora vamos a hacernos otra pregunta. Y la pregunta es esta: ¿el relato bíblico tiene sentido a la luz de la historia? ¿O sencillamente debemos creerlo porque la Biblia lo dice y punto? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? ¿Realmente el relato bíblico tiene sentido? ¿Comulga con la historia? ¿Casa con la historia? Mira, si nosotros vamos al libro de Juan, podemos ver que las autoridades judías
Ni por asomo querían que los cuerpos que fueron ejecutados en la cruz permanecieran allí durante el día de reposo. Cuando Jesús fue crucificado, al día siguiente era el día de reposo. Ahora, ¿cómo ellos iban a consentir que algo tan impuro como lo era un blasfemo, un ladrón o un hereje crucificado estaría a la vista de todos al día siguiente en un día tan solemne para los judíos? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, los romanos aplicaban un método de muerte súper rápida llamado el crucifragium. Y esto consistía en partir las piernas a los crucificados para acelerar su muerte. Ahora, ¿qué ocurrió con la persona de Jesús? Nosotros podemos comprobar a través del Evangelio de Juan que a Jesús no le tocaron ni un solo hueso también para que se cumplieran las escrituras cuando dicen que no le romperían ni un solo hueso. ¿Vale? Entonces, lo que pasó es que descubrieron que estaba muerto y dijeron, oye, está muerto ya, no es necesario aplicar el crucifragium. Pero entonces dijeron, bueno, por si las moscas, ya que este es un hombre tan polémico y ya pululaban los rumores de la futura resurrección, ¿vale? Pues no vaya a ser que resulta que no esté bien matado. O vamos a matarle bien. ¿Para qué? Pues para asegurarnos de que está muerto. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hicieron? Le clavaron una lanza en el costado. Ahora, el escritor de estos hechos muy posiblemente tenía pocos conocimientos de medicina. Hombre, en esas épocas, como para saber lo que significaba la patología que sufrió Jesús. ¿Qué es lo que brotó del costado de Jesús? Agua y sangre. Posiblemente podría haber sido normal para ese romano, o muy posiblemente no, porque posiblemente estaban muy acostumbrados a ver sangre y a ver todos esos procesos del cuerpo previos o posteriores cuando una persona muere. Pero ¿qué ocurrió? Que salió agua y sangre del costado de Jesús. Pero ¿sabes lo que ignoraba el escritor y lo que no nos revelan las escrituras? Es la patología física que sufrió Jesús. Y es, mira, la sangre acumulada había separado el plasma de los glóbulos rojos. Esa es la razón por la que la sangre se mezclaba con el agua. Y esto, ¿sabes lo que indicaba? Indicaba que Jesús había muerto bastantes horas antes de recibir el lanzazo en el costado. Jesús estaba muerto desde hace antes de que los romanos habrían dicho, vamos a partirle las piernas o clavarles la lanza en el costado. Ambas cosas habrían sido innecesarias. Vámonos con la segunda, y esto es el entierro de Jesús. Hay una falsa hipótesis que ha recorrido muchos lugares a lo largo de la historia durante estos 2000 años de cristianismo y enseña que fue arrojado a una fosa común. Hay una película que a mí personalmente me encanta, se titula La Resurrección y sale como empiezan a entrevistar a los discípulos para que lleguen a confesar dónde se encuentra el cuerpo. Mola mucho, es muy artístico. ¿Dónde se encuentra el cuerpo? ¿Por qué? Porque no lo encontraban por ninguna parte y estaban plenamente convencidos en que los discípulos habían robado el cadáver para simular una resurrección falsa. Mola mucho esta película, te recomiendo que la veas. Entonces ellos relatan de una forma súper sincera que habían sido testigos oculares de la resurrección. Claro, los romanos les tomaban en broma. O sea, me estáis vacilando. ¿Cómo yo realmente voy a creerme todas esas sandeces de que los muertos resucitan? Y que ha resucitado de los muertos. Nosotros lo vimos. Estábamos muy temprano en el sepulcro cuando María vino a contarnos lo que había visto con sus ojos. Estás loca, mujer, lárgate de aquí. Y eso fue. Fueron a una fosa común y cogieron varios cadáveres pensando que alguno de ellos podría ser Jesús. Y luego se confundieron y no era hasta que al final no encontraron el cuerpo. Una falsa hipótesis es que sí, se piensa que lo arrojaron a una fosa común. Pero mira, según la Biblia, dos miembros del Sanedrín, estos
Metieron a Jesús en una tumba privada que pertenecía ¿a qué persona pertenecía? Pertenecía a José de Arimatea, ¿vale? Ahora, si Jesús se hubiera despertado dentro del sepulcro, se habría encontrado con varios problemas para escapar de allí. Esto mola mucho para una serie de Netflix o algo por el estilo. Imagínate, ¿no? Jesús despertándose dentro de la tumba, diciendo, oye, ¿qué hago aquí metido? Pues mira, se habría encontrado con varios obstáculos para escapar de allí. ¿Sabes cuál es el primero? Que aquellos que le introdujeron en la tumba lo recubrieron no solamente con lienzos que lo dejaban como si fuera una momia, sino también con 25 kilos de especias. ¿Tú sabes lo que es quitarte todo ese peso? Bueno, pues no pasa nada. Imagínate o supón que Jesús habría logrado franquear esa barrera. Se quita los lienzos, se despoja y se sacude de todas las especias judías y ahora decide escaparse del sepulcro. ¿Cuál es el siguiente obstáculo con el que se habría encontrado? La gran piedra. Era una piedra enorme que se requería de un gran grupo de personas bastante fortachonas para poder mover ese pedrusco. Vale, y en tercer lugar, ¿cuál es el obstáculo con el que se habría encontrado? Los soldados. O sea, nadie podía hacer frente a un soldado romano porque estaba adiestrado precisamente para ser un arma de guerra letal. ¿Entendéis? Entonces era muy difícil. Ahora bien, en tercer lugar tenemos lo más sorprendente de todo, que es la tumba vacía. Los primeros que anunciaron públicamente que la tumba de Jesús estaba vacía, ¿quiénes fueron? Las mujeres, cuando fueron al sepulcro, se encontraron que estaba vacío, pero allí ya no estaban los romanos. Entonces, los primeros en publicar que Jesús había muerto, que Jesús, perdón, había resucitado, no fueron las mujeres, porque las mujeres llegaron luego. Fueron primeramente los soldados romanos quienes fueron con la cantinela a las autoridades judías. ¿Entendéis? Pero las mujeres fueron luego. Esto lo vemos en Mateo 28:11. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia se fueron a la ciudad. ¿Entiendes? Hicieron un chenoa. Cuando ellas fueron, los otros vinieron. Algunos, sí, muy malo. Algunos soldados de la guardia se fueron a la ciudad, escucha, y comunicaron a los jefes de los sacerdotes lo que había sucedido. ¿Vale? Fueron ellos. Hicieron correr el rumor por Jerusalén de que los discípulos habían robado el cadáver de Jesús mientras los guardias dormían. Lo hicieron, correr el bulo. Vemos, por ejemplo, en Mateo 28:12. Estos se reunieron con los ancianos del pueblo y entre todos acordaron sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche mientras los guardias dormían. Vale, aquí me gustaría hacer un stop para que todos nosotros podamos pensar qué seguridad tenemos para creernos todos estos relatos. Si nosotros posiblemente en cualquier conversación vamos donde personas que no creen en Dios y les presentamos todos estos hechos extraídos de la Biblia, posiblemente vuelvan con lo mismo. Está bien, tú sencillamente lo crees porque viene escrito en la Biblia. Pero dime algo más. ¿Realmente la historia avala estos sucesos? Mira, ¿es realmente auténtico el relato de Mateo? Porque si nosotros nos creemos lo que viene escrito en Mateo, tenemos que tener la seguridad de que Mateo es cierto. ¿O no? Porque si no, sencillamente es una fe ciega. Y nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está anclada en evidencias. Debemos entender que el Evangelio es uno de los evangelios más característicamente judíos, que de hecho fue escrito de los 60
al 63 después de Cristo. ¿Por qué te digo la fecha? No para que aprendas cosas interesantes sobre Mateo, no, te lo digo porque a esas alturas los datos sobre la resurrección ya habían circulado por todo Oriente Medio. Si hubiera sido una invención posterior, se habría interpretado como una ficción reciente. ¿Y qué me dices de las protagonistas de la Iglesia que expectaron por primera vez el hecho más grande de la historia, que es la resurrección? No fueron los hombres, fueron las mujeres. Y escucha, si alguien, algún inventor de una historia épica que invente alguna religión, quería convertir de esta una historia increíble, muy bonita y muy creíble, en ningún momento habría puesto a las mujeres como las protagonistas o las testigos oculares de este hecho. ¿Sabes por qué? Porque nadie iba a creerlas. Porque las mujeres, jurídicamente, no eran creíbles a los ojos de los hombres. Entonces aquí vemos cómo hay una imparcialidad. No miraron en ningún momento que la historia fuera más creíble dependiendo de qué fuente viene, no, contaron la verdad. Sencillamente. Luego, por otra parte, hermanos, amigos, ¿qué me decís de la osadía sobrenatural que los discípulos recibieron en ese instante en el que, cuando a Jesús lo mataron, ¿qué hicieron los discípulos? Se escondieron como cucarachas. Porque, hermanos, tenían miedo de que las autoridades judías hicieran lo mismo con ellos. Si han matado a mi maestro, si le han crucificado, si le han dado latigazos, ¿cuál es el motivo por el que no harán lo mismo con nosotros? Entonces se acobardaron en un aposento alto, obedeciendo al mandato de Jesús, quedaos aquí hasta que venga el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, pero es que de repente lo sorprendente, lo flipante de esta historia es que salieron de esa cueva de ratones y se pusieron en medio de una plaza pública a decir que Jesucristo había resucitado de los muertos. Y por ejemplo, la historiadora Fredriksen, ella dice lo siguiente: no sé si vieron a Jesús con vida. Lo que sí sabemos es que algo debieron de haber visto. Porque no es normal que pasen de la cobardía más extrema a la osadía más heroica de todas. No tiene sentido. Y luego, por otra parte, ¿qué decir también? Mira, me lo recordabas, lo de la alucinación. Hay, por ejemplo, otra hipótesis que dice que cuando todos los discípulos, y me ayudó, no sé si está Iñaki, Iñaki me dio otro dato ayer muy guapo, que me lo voy a quedar yo. Mira, dijo, se decía que los discípulos vieron a Jesús, ¿no? Pero la falsa hipótesis es que podrían haber sufrido una alucinación colectiva, ¿vale? Todos al mismo tiempo podrían haber visto esa visión que sencillamente era fruto de una alucinación de tu cerebro. ¿Entendéis? Pero vale, ¿cuál es el motivo por el que sabemos que esta hipótesis no pasa la prueba de la cordura? ¿Por qué razón? En primer lugar, porque las alucinaciones no se caracterizan por iniciar movimientos religiosos y en segundo lugar, porque las alucinaciones no ocurren de manera colectiva, sino de forma individual. Esto es como preguntarte, oye, ¿te gustó lo que soñé anoche? ¿Estabas tú en mi sueño? No, porque lo soñé yo solo, no podemos soñar las dos personas lo mismo en una noche. ¿Entendéis? Y esto es absolutamente igual. Y luego otra cosa, ¿durante cuántos días se apareció Jesús a los discípulos? 40 días. Vale, pero la alucinación duró 40 días. Eso me lo dijo Iñaki ayer y me pareció súper interesante. ¿Duró 40 días? Entonces, esto realmente es imposible. Y sabes una cosa, ¿y qué es lo más sorprendente de todo? Que aunque otras religiones también tengan diferentes mártires que son capaces de inmolarse con explosivos por un Dios que ellos consideran verdad cuando en realidad es falso, estos, ¿sabéis lo que pasó? Dieron sus propias vidas defendiendo haber visto una cosa que todas las personas rechazaban al mismo tiempo. Estas personas consumaron el legado de Jesús con su propia sangre. Estas personas dieron sus propias vidas
defendiendo esta causa hasta el límite de las consecuencias. Murieron por la resurrección. Y me gustaría con esto acabar ya. Yo sé que aquí hay muchísimas personas que tenéis miedo a morir. Yo sé que aquí hay muchísimas personas que habéis perdido el sentido de la eternidad y estáis muchísimo más preocupados por las cosas de la tierra que del cielo. Cuando el cristianismo trata más del cielo que de la tierra. Es cierto que aquí tenemos, hermanos, una misión que completar. La razón por la que Dios no fulmina y calcina este mundo con su ira es porque la iglesia estamos aquí y nosotros lo detenemos. Nosotros somos la sal y nosotros somos la luz del mundo. Pero escucha bien, no sencillamente para mantenernos aquí, como luciérnagas escondidas en los matorrales. No, no. Tenemos que salir al mundo, iluminar las calles, nuestros trabajos, nuestras universidades, el mundo, con la verdad del Evangelio, si es que el Evangelio es cierto. ¿Entiendes? Pero hemos perdido el sentido de eternidad. Y en muchas ocasiones estamos más enfocados en pagar las letras, las facturas, en la compañía de mi móvil o en cosas triviales que van a acabarse con el tiempo y nos olvidamos de lo más importante de todo, que es el reino de los cielos, nuestra morada eterna. Como decía la anterior vez predicando, parece que este tema sencillamente se ha quedado encasillado en un tema de conversación cuando le das el pésame a una persona que está llorando a un fallecido. ¿No es así? Ay, lo siento muchísimo, pero confía porque él lo ha conseguido. Confía porque él ya ha llegado a la meta. Ese es la meta de todos. Él se nos ha adelantado. ¿Te suena? Estos son los típicos comentarios de ánimo clichés que le hacemos a las personas que están sufriendo un duelo. Pero sabes una cosa, amigo y amiga, esta no debería ser la última carta en nuestra manga. Esto es lo más importante de todo, es todo lo que tenemos. El cielo es toda nuestra esperanza. Allí no habrá sufrimiento, allí no habrá farmacias, allí no habrá sufrimiento, allí no habrán suegras, allí no habrán hospitales, allí no habrá nada de eso. ¿Sabéis lo que habrá? Un gozo perpetuo que recompensará y paliará todo el sufrimiento que hemos vivido en esta tierra. Debemos de recobrar el aliento celestial, debemos de verdad pensar en el cielo, debemos desear morirnos. Sí. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, escucha, no estoy incitando al suicidio a nadie, ¿eh? ¿Sabéis lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo, deseo irme a estar con mi Señor, pero ¿por qué me quedo aquí? Por causa de vosotros, para seguir guiándoos en el camino de la fe. ¿Pero qué es lo que quería hacer el apóstol Pablo? Ver a su Señor, porque para él era mucho más provechoso estar ausente en la tierra para estar presente en el cielo. Eso lo dice Pablo. Entonces nosotros debemos desear y aguardar con esperanza y con un corazón ansioso por ver a nuestro Señor Jesús todos los días de nuestra vida. Vamos a ponernos en pie. En esta mañana, para finalizar, para acabar, me gustaría, por favor, hacer dos oraciones diferentes. Hoy no quiero que te quedes amedrantado en tu asiento, ¿eh? Porque yo, no os quedéis amedrantados. Voy a hacer un llamado y vais a salir aquí al frente, ¿eh? Que sé que tenéis ganas. Lo que pasa es que os da vergüenza. Pero no me gustaría que os dé vergüenza y os perdáis esta ocasión de recibir la bendición del Señor. Mira, la primera. Hay aquí muchísimas personas que tienen miedo a la muerte, ¿sí o no? Sí, no hace falta que lo confieses en voz alta, pero hay personas que tienen miedo a la muerte, tienen miedo a morir, son cristianos y desde un plano teórico, ellos saben que cuando mueran van a ir al reino de los cielos y que la vida no se acaba aquí. Pero de una forma, en la experiencia, en la práctica, a menudo tenemos mucho miedo cuando nos notamos un bultito en el costado. Uy, ¿será algo malo? O cuando vamos al médico y continuamente esperamos lo peor en la radiografía. O cuando, por ejemplo, tenemos miedo a que nos pille un coche o a resbalarnos en la bañera.
estás todo el día pensando en la muerte y tienes mucho miedo porque incluso no estás seguro de que exista algo más después de esta vida. Entonces me gustaría orar por ti, para que todos juntos, por la fe en nuestro Señor Jesús, expulsemos ese espíritu de miedo a la muerte por medio de ¿qué? De la certeza de que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a hacer en esta mañana el reemplazo, vamos a sustituir todos los pensamientos del miedo a la muerte por las verdades bíblicas que nos enseñan que después de esta vida hay algo muchísimo mejor. Si tienes miedo, ven, vente para acá, ven. Vamos a orar por ti. Y en segundo lugar, es Semana Santa. Y vamos a aprovechar estas fechas y este aura de religiosidad que se respira en las personas, ¿no? Vamos a aprovecharla para compartir nuestra fe de verdad. Mira, si eres una persona que quieres compartir tu fe, que quieres hablar de la resurrección tal y como en esta mañana hemos hablado con todos estos datos tan interesantes, te recomiendo que luego vuelvas a ver la predicación en YouTube y tomes tus apuntes. Hazte un esquema simple y encuentra la oportunidad de compartirlo a cualquier persona. ¿Quieres evangelizar, sí o no? ¿Tienes miedo de hacerlo, sí o no? Tenemos miedo, hermanos, pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene de la osadía de esos apóstoles que vemos en el libro de los Hechos y que no tenían miedo a enfrentar el filo del cuchillo, la horca, las sogas y las cadenas que los encadenaban. Vamos, venga a orar, veniros, no seáis fríos, hermanos. Venga, vamos. Quien quiera evangelizar, quien le tenga miedo a la muerte, quien quiera afianzar su esperanza en la resurrección, vamos, venga. Vamos ahora todos juntos, Marcos.